Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Es un honor, es un privilegio otra vez estar delante del Señor y con ustedes para seguir estudiando las Escrituras. Anhelo de todo corazón que haya disposición en su corazón y que esa disposición sea realmente de escuchar al Señor. Quiero invitarles para que continuemos con el tema que hemos traído estos miércoles, hablando sobre el hogar. Y hoy vamos a hablar sobre los hijos en la familia. Hemos hablado sobre el varón, hemos hablado sobre la mujer, ahora incluimos los hijos en la familia tal y como el Señor ha querido que sea el hogar. Pero antes vamos a orar y vamos a pedir su dirección y vamos a pedir sabiduría de parte de Dios para seguir aprendiendo. Soberano Dios, Dios eterno, Padre eterno, Dios todopoderoso. Ante ti nos acercamos, Dios, dándote gracias por el honor, el privilegio. Darte gracias por la decisión que tú quisiste tener a nuestro favor de que fuésemos tus hijos. Que fuésemos, Dios, realmente en Cristo hijos tuyos, parte del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, amados por ti como tú amas a Cristo y con el mismo amor de Cristo. Hoy queremos, Dios, disponernos delante de ti también como padres para aprender, Dios, de ti. A valorar a nuestros hijos, a enseñar a nuestros hijos, a guiar a nuestros hijos para que nuestros hijos disfruten el privilegio, Dios, que nosotros disfrutamos delante de ti. Y en especial oramos, Dios, por la salvación de nuestros hijos para que ellos disfruten el privilegio de ser hijos tuyos en Cristo Jesús. Oro por la salvación, Dios, de cada uno de los hijos de tu pueblo, de tus hijos, Dios. Anhelamos de todo corazón que nuestros hijos no sean para la condenación, que nuestros hijos también sean incluidos y hayan sido incluidos, Dios, en el plan salvador. En la misericordia tuyas, Dios, para nosotros, en tu bondad y en tu gracia. Y oramos, Dios, para aprender hoy a ser padres de hijos y a disfrutar, Dios, la gracia de criar a nuestros hijos para el reino de los cielos. Padre, con disposición delante de ti, enséñanos, Dios. Enséñanos, Dios, a ser hijos para aprender a ser padres también. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Abramos las Escrituras y vamos a hablar un poco sobre los hijos en la familia y vamos a hablar tres aspectos hoy. Uno, los hijos en la familia son la herencia de Dios para nosotros. Dos, son el respeto para los padres y son los discípulos de los padres. Vamos a trabajar esos tres aspectos. Entonces empezamos hablando de los hijos como la herencia de Dios para nosotros. En el Salmo 127, versículo 3, es maravilloso mirar básicamente que en la tierra la única herencia que realmente Dios nos ha dado a nosotros son los hijos. Al pueblo de Israel Dios le dio herencia, le dio tierra como herencia, como nación. Pero a sus hijos, a los que hemos recibido todas las herencias espirituales terrenalmente, nos ha dado es los hijos como herencia. No se menciona en la Biblia otra herencia para nosotros terrenalmente hablando, sino los hijos. Por eso es necesario entender el valor que ellos tienen delante de Dios y también entender la responsabilidad que nosotros tenemos de administrar bien esa herencia que Dios nos ha otorgado para que realmente ellos puedan ser de honra y gloria para nuestro Dios y Padre Celestial. El Salmo 127, versículo 3 dice muy clarito: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y es maravilloso entender eso. La herencia es básicamente una delegación administrativa que Dios nos da. Porque realmente la herencia se recibe como una administración que pasa a nosotros para que de nosotros pase a nuestras generaciones. Es triste saber que hoy en día las herencias no se toman realmente como una herencia administrativa, sino como una propiedad personal con la cual yo puedo hacer lo que quiero. Y muchos tristemente toman los hijos así, como una propiedad con la cual podemos hacer lo que queremos, los podemos usar de la manera que queremos, y no es así. La herencia realmente en la Biblia se da como una administración, algo que nosotros recibimos para administrar, algo que dé mucho valor y que tiene que pasar como pasó a nosotros, debe pasar también a nuestras generaciones futuras. Y la Biblia dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y es interesante, cada hijo trae un valor especial de parte de Dios y son de gran estima y deben ser de gran estima, de gran valor los hijos para nosotros.
Cada día los hijos son de menos valor, de menos estima, son menos anhelados. Por eso hoy en día la mayoría de los hijos, muchos hijos son asesinados en el vientre. Otros son abandonados al nacer y otros son abandonados en el proceso de crianza. Y la mayoría de hijos hoy están siendo criados sin padres, están siendo criados sin disciplina, están siendo criados sin corrección, están siendo criados sin enseñanza. Se están dejando básicamente para que el mundo de alguna manera o Satanás los administre. Y nosotros tenemos que entender este principio. Los hijos son herencia de Dios para nosotros. Y como dice el texto, son cosas de gran valor para nosotros. Y son tan importantes que el mismo Dios se encarga de formarlos en el vientre de la mamá. El Salmo 139 es muy claro cuando dice: mi embrión vieron tus ojos, y cada cosa que fue formada en mí fue diseñada de acuerdo al plan que Dios hizo antes de la fundación del mundo para cada uno. Dios diseñó y preparó, dispuso la existencia de cada ser humano, tanto de los que viven como de los que mueren, tanto de los que nacen como los que no nacen. Todo fue diseñado por Dios. Y es interesante mirar en la Biblia que el embrión, no tanto el feto ya, sino el mero embrión puede ver a Dios que lo está formando. Para que cada uno de nosotros entendamos que tan pronto el óvulo y el esperma se unen, ya hay vida, ya hay vida. Allí ya hay vida siendo formada por la mano de Dios para que tenga realmente esa estima, ese valor que realmente Dios le ha dado y con el cual debe nacer y con el cual debe ser estimado por cada padre. Y saber que cada hijo que recibe es una gran responsabilidad, es una gran herencia, es una gran dote para administrar y presentar delante de Dios. Porque no solamente tenemos que administrarlo, sino un día darle cuentas a Dios de esa administración. Así como en la Biblia, cuando dice la Biblia que Dios entregó a cada uno talentos según la capacidad que tenía cada uno, pero al final cada uno tuvo que dar cuenta de su propio talento, de su propia herencia para administrar. Y cada uno recibió del Señor, el dueño de todo, recibió su paga, su aplauso o su juicio. Y la verdad, personalmente, anhelo de todo corazón darle buenas cuentas a Dios en la crianza de nuestros hijos, en la administración de nuestros hijos. Y por eso hay que esforzarnos realmente a valorarlos como Dios los valora y a darles el valor que Dios le ha dado y administrarlos de la manera que Dios quiere que lo hagamos y presentarlos un día como siervos de Dios y clamar para que Dios nos dé la gracia también de presentarlos un día como hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, aunque eso realmente es una obra netamente de Dios. Y clamo misericordia por tus hijos y por nuestros hijos para que realmente conozcan a Cristo y Cristo les dé la gracia de conocerlo a Él como su Señor y su Salvador. Cuando hablamos de los hijos como herencia de Dios, la Biblia dice que como herencia de Dios son la corona de los abuelos. En Proverbios 17, avancemos un poquito más adelante, después de los Salmos está Proverbios. Y en el capítulo 17, versículo 6 dice: corona de los viejos son los nietos. Nuestros hijos son corona para nuestros padres. Y la corona es algo que realmente resalta, es una gloria, es un honor, es un triunfo, es la señal de una victoria, una alegría, algo que realmente me hace ver con honra y honor delante de otros. Las coronas por lo general eran colocadas en la cabeza de los ganadores. Y los abuelos de alguna manera se consideran ganadores al ver el fruto de sus hijos para ellos, o sea, sus nietos. Corona de los viejos son los nietos. Pero el mismo texto también dice: y honra de los hijos son sus padres. Cuando uno aprende a ser buen padre, llega a ser realmente una honra para los hijos, algo valioso para los hijos. Por eso los hijos, Dios le manda a los hijos, y más tarde lo vamos a ver, dice: honra a tu padre, porque los padres deben ser honra para los hijos. Y por eso Dios nos da a nosotros muchas advertencias, realmente para que nuestros hijos realmente nos vean como honra para ellos y no como una vergüenza. Y muchos hijos realmente se avergüenzan de nosotros.
y se pueden avergonzar de nosotros, de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, de nuestro proceder. Por eso Dios quiere que realmente nosotros, como padres humanos, aprendamos a imitarlo a Él para que también, así como Él es honra para nosotros y gloria para nosotros, nosotros lo seamos para nuestros hijos. También dice la Biblia que los hijos son una bendición para la posteridad nuestra. Son una bendición para la posteridad nuestra. Vamos al libro de Números, por favor. En Números capítulo 27. Números capítulo 27. Los versículos 1 hasta el 4. Allí vemos básicamente la bendición de ser hijo. Inicialmente, cuando Israel empezó como nación, básicamente los que heredaban eran los hijos varones, no las hijas. Y gracias a esta petición que hay allí, Dios ordena que también las hijas de alguna manera sean herederas, y hasta el día de hoy tanto los varones como los hijos heredan. Pero es interesante que en este caso hay un número de hijas que claman delante de Dios para no quedarse sin herencia, para que la posteridad y el apellido de sus padres no desaparezca. Y es interesante que los hijos son una bendición porque ellos hacen que el apellido de su padre avance, y en especialmente los varones. Sabemos de manera natural que los varones prolongan el apellido de su padre, la mujer no, porque la mujer al casarse se une a su marido y son uno con su marido. Así que el apellido que realmente va a pasar a los hijos y a su posteridad es el apellido de sus hijos, no el apellido de sus esposas. Por lo tanto, en las hijas uno no tiene posteridad para el apellido de nosotros, pero en los hijos sí. Pero aún en este caso, hablando de la herencia, es interesante la herencia. Vamos a leer por favor Números capítulo 27. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. O diciendo, él no murió por las rebeliones que murieron los hijos de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos varones. Escuchen, no tuvo hijos varones porque ahí estaban sus 5 hijas básicamente pidiendo: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo varón? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Qué maravilloso es aprender esto. Siempre que lleguen situaciones a nosotros, ir a la presencia de Dios para buscar la respuesta de Dios y no dar nosotros soluciones personales, sino preguntar: ¿qué dice el Señor? Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos varones, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis a su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a sus parientes más cercanos de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Es maravilloso saber que en la Biblia realmente están los principios para todas las situaciones. Y al mirar a nuestros hijos como herencia y a ellos les entregamos lo que Dios nos entregó, saber que la herencia más grande para nosotros no son los bienes, porque dice la Biblia: los bienes no son herencia de Dios, sino herencia de los padres, pero los hijos son herencia de Dios, cosa de gran estima, corona para los abuelos, pero también una bendición de posteridad para el apellido del padre. Y en el caso de Israel, para que la herencia del padre continuara en la familia, en sus herederos o en su parentela. Pero también son la seguridad de los padres en la ancianidad.
En primera Timoteo, por favor, vamos allí. No sé si alguna vez usted ha mirado ese texto de esta manera, pero es interesante que los hijos son seguridad para los padres en la ancianidad y sobre todo si los padres pasan dificultades. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los hijos no trabajan para los padres, son los padres los que trabajan para los hijos. Pero en este mundo caído, estamos en un mundo caído, donde cualquier cosa se puede presentar y donde cualquier cosa Dios puede disponer. Es posible que los padres no dejen herencia a los hijos y ellos mismos no tengan nada para la ancianidad y lleguen a la ancianidad sin ningún recurso, sin ningún bien y pasen dificultades. Y es posible que los hijos en la ancianidad tengan recursos y puedan ayudar a sus padres. Y así no los tengan, de alguna manera deben aprender a cuidar a sus padres. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Uno como padre trabaja para dejarle herencia a los hijos, herencia terrenal. Y para que al final uno no tenga que depender de los hijos y los hijos no se gasten los recursos en uno. Pero al mismo tiempo la Biblia dice que nosotros debemos cuidar a nuestra familia que pasa necesidades. En el texto propiamente de 1 Timoteo capítulo 5 está diciendo que aquellas mujeres que quedaron sin marido, que quedaron viudas, la verdad los primeros que deben cuidarlos son sus familiares, no la iglesia. La iglesia no debe cargarse con las necesidades de otros cuando ellos tienen familia. Y aún si algunos no tienen familia, la iglesia tampoco debe cargarse con esas necesidades si ellos realmente no viven la vida cristiana como debe ser. Por eso el texto dice que para que la iglesia ayude a una viuda, la viuda debe ser una mujer que realmente haya honrado a Dios, que realmente haya tenido un marido como Dios lo mandó y que haya criado a sus hijos y tuvo hijos de la manera que Dios lo mandó, y si no, no es digna de recibir ayudas económicas de parte de la iglesia. Pero quien sí lo debe ayudar es su familia, porque por eso Dios hace la familia. Por eso no es bueno que los padres decidamos tener un solo hijo, porque si nosotros morimos él queda solo de alguna manera, y qué bueno que al menos tenga un hermanito más, porque siempre serán dos mejor que uno, siempre serán dos mejor que uno en todos los aspectos. Dos soldados son mejor que uno, dos que remen en un barco son mejor que uno. Siempre dos hijos será mejor que uno en todo y en todo aspecto. Siempre serán dos mejor que uno. Pero el texto es muy claro de que los hijos son seguridad para los padres en la ancianidad. Porque realmente si nosotros llegamos a la ancianidad, Dios dice que no abandonemos a nuestros padres. Los hijos no abandonemos a los padres en su ancianidad, como ellos nos cuidaron a nosotros. Y aún si no nos cuidaron, tenemos el deber de honrarlos en su ancianidad, perdonarles todos sus errores como padres y cuidarlos, porque son nuestros padres, aquellos instrumentos que Dios usó para que nosotros viniésemos a la vida y valorar la vida que Dios nos dio a través de ellos, porque de hecho nuestra madre expone la vida para que nosotros tengamos vida humanamente. Y por eso en el libro de Marcos, el Señor, vamos al libro de Marcos, en el capítulo 7, el Señor de alguna manera corrige al pueblo de Israel, porque algunos, por pretender ser generosos en los diezmos, en el templo estaban descuidando la responsabilidad de proveer para sus propios padres. Y allí, por favor, vamos a Marcos capítulo 7, versículo 9. Les dice estas palabras el Señor, corrigiéndoles cómo ellos invalidaban la Biblia, y les dice: también vosotros invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, sea la que sea. Porque Moisés dijo, esto lo dice en los 10 mandamientos: honra a tu padre y honra a tu madre. Y el que maldiga al padre o maldiga a la madre, muera irremisiblemente, sin remedio. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios. O sea, en lugar de darles a ustedes, yo la voy a dar al templo. En lugar de dárselas a ustedes, yo la voy a ofrendar aquí o allí. Y por eso dice, todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, voy a quitarte mi ayuda porque yo la voy a ofrendar al templo. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es interesante entender esto. Dios nos permite a nosotros como hijos ser criados por nuestros padres, pero también le permite a nuestros padres ser cuidados por los hijos en su ancianidad.
Hermanos, es triste ver cómo los padres están abandonando a los hijos hoy en día en guarderías porque ellos mismos no quieren cuidarlos o por conseguir recursos no los cuidan. Y por eso los hijos están abandonando a los padres en la ancianidad, en ancianatos, y se olvidan de ellos también. Y las dos cosas son incorrectas delante de Dios. Los hijos deben ser criados por sus propios padres. Y deben ser criados en la casa de sus padres, al lado de sus padres. Y los ancianos deben ser tenidos por los hijos en sus propias casas o cerca de ellos, cuidados por ellos, para que realmente ellos disfruten y no en un lugar, a no ser que sea una extrema, realmente una extrema necesidad, en un caso completamente extremo. Pero de lo contrario, mientras que nosotros como padres tengamos fuerza, hay que cuidarlos. Por eso bíblicamente Dios ordena a la mujer que esté en su casa, que críe a sus hijos y que ayude a su esposo desde su casa sin descuidar su casa y sus hijos y sin descuidar a su esposo también. Y en la ancianidad no los abandonemos a ellos, y mucho más si ellos no nos abandonaron a nosotros cuando pequeños. Es maravilloso tener un padre o una madre que siempre está ahí. Cuando uno se levanta, que esté ahí. Que cuando uno va a comer, está ahí. Que cuando uno llega a la casa, está ahí. Que cuando uno sale de la casa, sale con la bendición de ella, al menos de su madre. Porque por lo general el padre está por fuera. Así que en esta seguridad para los padres, nosotros tenemos esta responsabilidad de proveer primero para ellos y de no quitar la ayuda que Dios nos permite tenerlo a ellos para invertirlo en otras cosas, sino que siempre esté como prioridad. Es el mismo principio de los diezmos y las ofrendas al Señor. Lo que es del Señor y no tengo permiso para invertirlo en otros asuntos porque son del Señor, son de la obra de Dios. También en la segunda estancia de prioridades están nuestros padres, en ese sentido, para ayudarlos si ellos tienen necesidad. Si no tienen necesidad, puede bendecirlos con un regalito de vez en cuando, porque ellos no tienen necesidad. Al contrario, muchos padres siguen dándole y bendiciendo a sus padres, a sus hijos, a pesar de que sus hijos están casados, de pronto tienen recursos, pero ellos siempre como padre estarán proveyendo y bendiciendo a sus hijos. Qué bueno que nosotros podamos bendecirlos. Y en Proverbio 19, vamos a Proverbio 19, los hijos somos una esperanza para ellos. Mire lo que dice el versículo 26 y 27 del capítulo 19. El que roba a su padre, escucha, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Pero el hijo que no le roba, sino que trabaja para darle, pues ni roba a su padre ni ahuyenta a su madre. Y en lugar de ser una vergüenza, son una bendición. Y en lugar de acarrear oprobios y vergüenzas, son honor, son alabanza, son aplausos para sus padres, y por eso sus padres se sentirán honrados de sus hijos y sus hijos honrados de sus padres. Por eso el versículo 27 dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Lo que Dios estaba corrigiendo allí en el libro de Marcos. Deja de escuchar lo que la gente hace y haz lo que el Señor manda. Deja de seguir las tradiciones de los hombres y sigue la voluntad de Dios. Deja de hacer lo que los demás hacen y empieza a hacer lo que Cristo hizo. Honra a tu Padre y haz lo que realmente Dios ha ordenado que hagamos. Entonces, los hijos son la herencia de Dios para nosotros los padres. Son corona para los abuelos, son posteridad para el apellido del varón y son la seguridad para los padres en la ancianidad en caso de necesidad. Pero también son el respeto para los padres. Los hijos también son el respeto para los padres. Y básicamente son el respeto por tres cosas: por la obediencia del hijo, por el honor que el hijo debe darle al padre y por medio de la presencia de los hijos con los padres. La verdad, hermanos, es que Dios ha diseñado todo en su perfección y nosotros debemos aprenderlo a hacer en la Biblia para que las cosas funcionen. En Efesios capítulo 6, versículo 1, vamos allí, Efesios capítulo 6, versículo 1, la Biblia dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Escuche, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El respeto del hijo al padre viene primero por la obediencia. Y la Biblia dice que obedecer es justo. La palabra justo es lo correcto, lo que es recto. Eso es justo. Justicia es sencillamente hacer lo que se debe hacer, en el momento en que se debe hacer y a la persona que hay que hacerlo. Hijos, y la orden es para los hijos:
Obedecer es hagan lo que los papás mandan, porque obedecer es ponerme bajo la autoridad de otro, es bajar mi cabeza en sumisión a la autoridad de otro para hacer la voluntad del otro. Y dice, hijos, obedeced en el Señor. O sea, de la manera que obedecen al Señor, obedezcan a sus padres. El problema es cuando los hijos no obedecen al Señor, que no obedecen tampoco a sus padres. Y quiero que escuches, estimado hijo y estimado hermano y amigo. Hay 3 autoridades absolutas en la Biblia. La Biblia enseña 3 autoridades absolutas, todas las demás son relativas. Pero la obediencia de nosotros a Dios es en todo, absoluta. La obediencia de un hijo a un padre es en todo, a pesar del papá. Y la obediencia de una mujer a su marido es en todo. Son absolutas en la Biblia. Eso no indica que nosotros no podamos decirle a los papás que no estamos de acuerdo. Eso no indica que no podamos decirle al papá que lo que manda o ordena es completamente contrario a la palabra de Dios. Dios no nos permite revelarnos estas autoridades, pero nos permite charlar con ellas y aún contradecirles, pero con el respeto que se debe a una autoridad. Por eso el hijo tiene que aprender a obedecer. Pero antes de obedecer a los papás, tiene que aprender a obedecerle al Señor, para que de la manera que aprenda a obedecer al Señor, así le obedezca a vuestros padres. Y esto es justo. Además, dice la Biblia que es agradable al Señor. Porque el mismo texto dice, hijos, obedeced. Vamos a Colosenses, no el mismo texto, sino Colosenses 3:20. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La obediencia no es para agradar a papá, es para agradar a Dios. Pero lo que yo haga para agradar a Dios, seguro que le va a agradar a los papás. Primero es con el Señor. Mi obediencia como esposo es a Dios. Mi obediencia como hijo es a Dios. Todas mis responsabilidades realmente son con Dios. Pero toda esa responsabilidad que cumplo delante de Dios la disfrutan mis padres, la disfruta mi esposa, la disfrutan mis hijos, la disfruta la congregación. Porque la obediencia es al Señor en todo. Y es para agradar al Señor antes que a los hombres. Pablo dice, si yo buscara agradar a los hombres antes que a Dios, no sería siervo de Dios. Pero como soy siervo de Dios, busco agradar primero a Dios antes que mi esposa, antes que mis hijos, antes que la iglesia. Pero lo que haga para agradar a Dios, Dios lo va a usar para bendición de la iglesia, del hogar, de la esposa, de los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Por eso, los hijos son el respeto de los padres o a los padres por medio de la obediencia, pero también por medio del honor. Efesios capítulo 6, otra vez, vamos allí. En el versículo 2, el versículo 1 habla de la obediencia, pero el versículo 2 habla de la honra. 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Honor es poner en alto. Honor es darle el valor indicado a algo. Es, de hecho, darle a cada cosa el aprecio que debe tener. Cuando nosotros despreciamos, desvalorizamos. Cuando nosotros valoramos, de hecho, estimamos, apreciamos y subimos las cosas, las ponemos en alto. Cuando Dios dice, honra a tu padre, es darle el valor que realmente tiene un padre delante de Dios. Y no solo a tu padre, sino a tu madre, a los dos. Hónralos con el valor que Dios le da a cada uno. Primero, porque es el primer mandamiento con promesa. Dios dio este mandamiento, y aunque es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, es el primer mandamiento que tiene una promesa. Y la promesa es, si honras te va a ir bien. Y si honras, Dios te va a dar larga vida. De hecho, muchos de los muchachos que hoy en día están muriendo bajo este juicio. Por cuanto no obedecen a sus padres y por cuanto no honran a sus padres, Dios les está cortando la vida o Dios les está permitiendo tener mala vida. Porque hay muchos hijos que están teniendo mala vida, les está yendo mal. Y Dios está permitiendo juicios sobre sus vidas porque ellos no han querido obedecer y no han querido honrar a sus padres. Gritan a sus padres, deshonran a sus padres, desobedecen a sus padres, insultan a sus padres, maldicen a sus padres. Y van en contra de sus padres todo el tiempo. Y por lo tanto tienen que caer bajo la disciplina de Dios, porque si no quieren recibir la bendición, reciben el juicio de parte de Dios, la maldición, de hecho. Entonces, es maravilloso saber que el que honra tiene promesa de que le vaya bien. Y tiene promesa de vivir larga vida. Y esa tendrás larga vida sobre la tierra. No indica que va a vivir hasta los 100. No, sino que el tiempo que va a vivir
va a ser una vida agradable. Va a ser una vida agradable. Eso no indica que no vengan problemas, porque aún los problemas son para bendición, sino que realmente va a tener de parte de Dios el apoyo para que todas las cosas le ayuden para bien. Como la Biblia dice que a los que aman a Dios, sin importar lo que le pase, les ayudará para bien. Entonces, los hijos muestran respeto por medio de la obediencia y muestran respeto por medio del honor, pero también muestran respeto por medio de la presencia. En el Salmo 127, volvamos al libro de los Salmos, en el capítulo 127, la Biblia vuelve o dice claramente, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, o inútil es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolor, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Escuche, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bíblicamente hablando, los padres que tenían hijos en cantidad, de alguna manera disfrutaban cierta protección, y especialmente cuando eran varones, como en el caso de Israel, Jacob, que Dios le concedió la gracia de tener 12 hijos varones y una mujer. Y esos 12 hijos llegaron a ser las 12 tribus de Israel, los padres de la nación de Israel. Y en el versículo 4 dice, como saetas en manos del valiente, por eso los hijos son una bendición por medio de la presencia. Muchos hijos deshonran a sus padres, abandonándolos desde temprano, así como muchos padres abandonan a sus hijos, deshonrando a sus hijos, despreciando a sus hijos y no valorando a sus hijos, o poniéndolos en las manos del cuidado de gente desconocida y no de gente apropiada. Dice como saetas en manos del valiente. Una saeta es una flecha. Y la flecha es una bendición cuando está al alcance del guerrero, al alcance del valiente. Los hijos son una bendición cuando realmente están con sus padres, permanecen con sus padres, se someten a sus padres, ayudan a sus padres, respaldan a sus padres y están ahí para defender a sus padres. Imagínense un enemigo de Israel, un enemigo de Jacob que viene a amenazar a Israel y salen 12 muchachos y se paran al lado y dice, ¿cuál es el problema, papá? Al ver 12 varones, eso pone temor realmente en ir a confrontar a un padre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba o que llenó su casa realmente de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos. Los enemigos vienen a hablar con un varón que tiene hijos varones y le guardan respeto porque sus hijos están ahí. Y por eso muchas familias han sido destruidas completas, porque vienen a destruir al padre y destruyen los hijos para que los hijos no tomen venganza después. Porque un hijo por lo general va a defender realmente a su padre. Y esto, si su padre es de gran honra para ellos, van a dar la vida por ellos. Por eso es importante entender, los hijos son el respeto de los padres por medio de la obediencia, por medio del honor y por medio también de la presencia. Dios, es interesante Dios, cómo se gloría de su propio Hijo. Y en este momento nuestro Dios y Padre Celestial está gozoso realmente de que su Hijo esté al lado de Él, sentado con Él, gobernando con Él, y muy pronto lo va a honrar poniéndole la corona como rey, para que Él reine sobre su pueblo, con su esposa y sobre todas las naciones. Muy pronto va a suceder esto, como está escrito en el libro de Apocalipsis. Qué bendición realmente es saber que los hijos son una herencia, son la herencia de Jehová para los padres, pero son también el respeto de los padres en esta tierra. Y también son los discípulos de los padres. Es interesante, vamos allí a las escrituras y vamos a mirar, son los discípulos de los padres. Los hijos son prestados por Dios durante la crianza. Después, ellos se van a formar sus propios hogares. Así que nuestros hijos, Dios nos los da como una herencia administrativa que tenemos que cuidar, que tenemos que desarrollar, que tenemos que abundar para realmente cederlos luego.
porque realmente lo cedemos. Si es varón, lo entregamos en matrimonio para que sea cabeza de un hogar, sea padre de hijos y esposo de una mujer. Si es una mujer, le entregamos para que sea la ayuda idónea de un varón, para que sea realmente la que aumente la familia de ese varón, y ese varón llega a ser ahora nuestro hijo en lugar de nuestra hija, porque nuestra hija se casó con él, ahora son una sola carne y los dos llegan a ser uno solo realmente, y ese varón se va a extender con nuestra hija en familia. Por eso son prestados, son temporales en nuestra vida, y la verdad están con nosotros mientras que los criamos, mientras que llegan al matrimonio. No son nuestros esclavos, pero sí son nuestros discípulos. Y aunque ellos trabajan como un esclavo, no son los esclavos de nosotros, son nuestros hijos, nuestros discípulos. Todo padre debe entender que los hijos deben llegar a ser discípulos, y todo hijo debe entender que debe llegar a ser discípulo de su padre. Todo hijo debe aprender de alguna manera la profesión de su padre, sin importar si él tiene otra profesión, aprender la profesión de su padre, para que continúe de alguna manera la herencia de los padres. Antes funcionaba mucho más así, hoy en día funciona menos, porque ni los hijos quieren ser los discípulos de los padres, ni los padres quieren que sus hijos pasen por los sufrimientos que ellos pasaron y terminen siendo sus discípulos. Un pensamiento completamente mundano y no conforme a las escrituras, porque los hijos siempre deben ser discípulos de los padres, y los padres siempre debemos tener a los hijos como discípulos. Ahora, en esta área de ser discípulos de los padres, la prioridad para los hijos debe ser adquirir sabiduría. Vamos a la palabra de Dios, a Proverbios 16. En Proverbios capítulo 16, el versículo 16, dice la escritura de la siguiente manera, 16:16. Hablándole un padre a un hijo, dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y es mejor adquirir inteligencia, porque la inteligencia vale más que la plata. ¿Cuánto es necesario que nosotros los padres aprendamos esto? Y esto es palabra de Dios. Que para Dios es más importante que un hijo sea sabio, que tenga riquezas. Es más importante que sea inteligente, que tenga riquezas. Es más importante la sabiduría y la inteligencia que el oro y la plata. Pero lo triste es que la mayoría de padres tenemos metido en la cabeza que es más importante ser profesional para tener oro y plata que tener sabiduría e inteligencia. Y la sabiduría e inteligencia no vienen con el conocimiento humano, no vienen con el estudio secular de primaria, bachillerato, universidad. Vienen por conocer al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, y conocer la sabiduría de Él, la palabra de Él. Vale más una gota de sabiduría del conocimiento de la palabra de Dios que millones de tanques o de litros de sabiduría humana. Una sola palabra de la Escritura es más importante que miles de palabras intelectuales de los hombres. La sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría de Dios viene de lo alto y es pura. Es pura. Y ella es la que realmente necesitamos para el diario vivir. Por eso, padres, hay que entender la prioridad para nuestros hijos. No es que vayan a una escuela y no es que vayan a un colegio o a una universidad. Si pueden, maravilloso. Y si Dios les da los recursos, maravilloso. Y si Dios los llamó para ello, maravilloso. Pero como prioridad deben conocer a Cristo y las Escrituras. Deben ser alumnos de Cristo y las Escrituras. Deben ser siervos de Cristo y de las Escrituras, porque la prioridad para ellos realmente es adquirir la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios. Dice la Biblia, muy clarito, el que alcanza sabiduría realmente adquiere temor, y las dos cosas vienen de conocer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el principio de la inteligencia, el conocer a Dios. Solo el que conoce a Dios es sabio e inteligente. El resto son necios y van a pasar por muchas vergüenzas, porque la sabiduría humana no sirve realmente para la vida. Para los problemas básicos del ser humano no sirven. Solo la palabra de Dios, y en especial la presencia de Cristo, la palabra encarnada, la palabra viva en nuestros corazones. Por eso, qué maravilloso que podamos entender esto. Por eso, padres cristianos, amados hermanos,
Es más importante para el niño que aprenda a hacer las tareas de escuela dominical que las tareas del colegio. Y debe aprender a hacer las dos cosas, pero en prioridad las tareas de escuela dominical. Es más importante que el niño aprenda versículos de la Biblia que las tablas de multiplicar. Pero qué bueno que aprenda las dos cosas, para que le responda en ambos lugares, pero que diga las tablas con la sabiduría de Dios y las use con la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios para que pueda hacer bien a otros y no burlarse más bien de otros. Qué bueno que aprendamos las cosas de Dios. Son los discípulos los padres y la prioridad para ellos es la sabiduría, pero también para ellos otra prioridad que tienen es el entrenamiento. Los padres como maestros debemos entrenar a nuestros hijos como discípulos. Y los hijos como discípulos deben dejarse entrenar por los padres. La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, vamos allí por favor. En el Nuevo Testamento, después de Colosenses está Tesalonicenses y en la primera carta, en el capítulo 2, los versículos 11 y 12, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo dice, así también sabéis de qué modo, escuche, de qué modo, como el padre a sus hijos, porque el padre a los hijos debe exhortar, consolar y encargar a sus hijos. Por eso el texto dice, como el padre a sus hijos, exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermano, qué interesante saber que nosotros tenemos que entrenarlos. Y estas tres cosas son tres elementos esenciales en el entrenamiento de un hijo como discípulo. Primero, el exhortarlo, o sea, ayudarle a pensar de la manera correcta. Y hay una sola manera correcta de pensar, a la manera de Dios. Y hay un solo conocimiento correcto que realmente orienta y hace que toda clase de conocimientos pueda estar a disposición de Dios y a los demás. Y es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es el que regula, ordena y controla toda clase de conocimiento, para que todos los demás conocimientos realmente sirvan a Dios y al bien de los demás. Entonces, exhortábamos y consolábamos, porque todo ser humano, especialmente los niños, necesitan ser consolados. Los fracasos vienen a la vida del ser humano y necesita quien lo exhorte, quien lo consele, pero también quien le encargue, quien le delegue, quien le delegue responsabilidad y le enseñe a ser responsable. Los hijos no nacemos responsables, nacemos irresponsables, nacemos pecadores, rebeldes y necesitamos disciplina, necesitamos autoridad que nos guíe y para eso somos los padres. Y es necesario que entendamos esto. Y el padre debe poner reglas, las normas en la casa, no las propias, no las de la familia, no las de la sociedad, sino las de Dios, que son las que realmente sirven. En el libro de Proverbios, vamos al libro de Proverbios. En el capítulo 3 del libro de Proverbios, la Biblia dice estas palabras. Proverbios capítulo 3. Vamos a leer los primeros 12 versículos, pero para mirar cómo un padre le habla al hijo, cómo lo instruye, cómo le pone reglas, cómo le pone mandamientos. Y son los de Dios, no los de los hombres. Porque mi esposa y mis hijos no están para cumplir mi voluntad, sino las de Dios. Las de Dios. Y a veces nos toca imponer esa autoridad porque ellos no quieren. Pero nos toca enseñarla, de todos modos, para que ellos la aprendan. Hijo mío, dice el Señor en el versículo 1. Dios como padre hablándole a sus hijos, y aquí un padre hablándole a su hijo humanamente. David a Salomón, Salomón a sus hijos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, porque el padre da los mandamientos, y tu corazón guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque mi ley y mis mandamientos son largura de días y años de vida, y paz te aumentarán. Hay un refrán en nuestro diario vivir que dice, el que oye consejo llega viejo. El que oye consejo llega viejo. Por eso dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán si oyes la ley de Dios y si oyes los mandamientos de Dios dados por un padre. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbeles en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Un padre hablándole a sus hijos. Hijo, fíate de Jehová, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hijo, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque si lo haces, será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra, hijo mío, a Jehová con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, así como el Padre al Hijo a quien quiere. Es interesante, hermanos, en el entrenamiento deben existir reglas, deben existir mandamientos, deben existir razones de la boca. Dice Proverbios 7.1, vamos allí a Proverbios 7.1. Dice este texto: hijo mío, guarda mis razones, o sea, las razones por las cuales se da el mandamiento, las razones por las cuales existe la ley, y atesora contigo mis mandamientos. Entre más razones tenga el mandamiento, más razones habrá para obedecerlo. Entre menos razones tenga el mandamiento, menos razones habrá para obedecerlo, por lo tanto mayor rebelión existirá. El entrenamiento incluye reglas, incluye mandamientos, incluye razones, incluyen instrucciones y consejos. Proverbios, de hecho, es escrito realmente para instruir, para aconsejar, para orientar al muchacho realmente en la vida diaria. Pero también en el entrenamiento se necesita el sufrimiento. Uno de los problemas serios por los cuales las últimas generaciones no son como las de antes, y las últimas generaciones son más problemáticas, es porque la mayoría de padres estamos evitando el sufrimiento de los hijos, y los hijos hay que dejarlos sufrir para que también aprendan. Y hay un ejemplo muy maravilloso en el libro de Hebreos capítulo 5, y es el ejemplo de Cristo mismo. Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, alcanzó madurez. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 7 hasta el versículo 10, o hasta el versículo 9. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Porque Cristo enfrentó sufrimiento, enfrentó la muerte. Y aunque era hijo, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Dios puso a sufrir a un hijo perfecto, ¿cuánto más debe sufrir un hijo imperfecto para ser perfecto y ser obediente? Si Cristo, siendo el Hijo obediente, tuvo que sufrir para poner en práctica la obediencia, ¿cuánto más nuestros hijos que son imperfectos y pecadores? Y dice versículo 9, y habiendo sido perfeccionado a través del sufrimiento, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para que un hijo realmente llegue al final a ser de gran utilidad, tiene que pasar procesos, tiene que enfrentar procesos, hay que dejarlo pasar por el sufrimiento, hay que dejarlo, como dicen muchos, hay que dejarlo gatear, pero también hay que dejarlo que se caiga cuando empiece a caminar, hay que dejarlo que se raspe para que aprenda a afirmarse, hay que dejarlo que caiga para que aprenda a levantarse. Los hijos tienen que aprender a sufrir y a reconocer el precio de las cosas. Por eso dice la Biblia: si el hijo no trabaja, que no coma. Porque el hijo tiene que aprender cuánto vale un plato de comida, y no se coma las comidas despreciando el valor que tiene, y al final, cuando te va a trabajar, no sepa cuánto vale un plato de comida. Hermanos, hay que entrenarlos realmente, y también hay que darles ejemplo en todo. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, hablando de Cristo mismo, en el capítulo 5, versículo 19, Jesús dice estas palabras, hablando de tener un ejemplo para seguir y ser los padres realmente maestros de los hijos y ser ejemplo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Saber que nuestros hijos nos imitan en todo es una gran enseñanza que nosotros debemos recibir y guardar. Si usted se pone a mirar a los hijos, sepa que los hijos nos imitan muy bien. Hablan, piensan, actúan, reaccionan, gritan, ofenden, hablan igual que nosotros. Y por eso una de las cosas que más nos ofende a nuestros hijos es que nos imiten muy bien. Parecen un mimo detrás de nosotros, haciendo todo lo que nosotros hacemos. No sé si usted ha ido por la calle y de pronto alguien que está haciendo el papel de mimo se hace detrás y empieza a remedarlo a uno en todo. Pues déjame decirte que tenemos mimos en la casa que de alguna manera están imitándonos a nosotros en todo. Nos levantamos tarde, se levantan tarde. Nos acostamos tarde, se acuestan tarde. No leemos, no leen. No oramos, no oran. No vamos a la iglesia, no van. Ellos nos imitan, aunque hay excepciones. Hay excepciones. Y
En esta parte de ser discípulos de los padres, ya hablamos de la prioridad de los hijos, que es la sabiduría y el conocimiento. Hablamos del entrenamiento de los hijos y vamos a hablar del peligro para los hijos. Y básicamente hay 3 peligros que corren los hijos teniéndonos a nosotros como maestros. 3 peligros que ellos corren como discípulos. Uno es el favoritismo. Tener hijos favoritos es un peligro para los hijos. Trae muchos problemas, muchos problemas. La Biblia habla básicamente, y vamos a mirar de 2 ejemplos. Uno es de Isaac. Isaac, dice la Biblia que, vamos a leer por favor Génesis 25, 28. Vamos allá a Génesis 25, 28. Porque el texto habla de esta división que hubo y esta problemática que hubo en esta familia de Isaac y Rebeca, de cómo cada uno amó a su hijo de manera independiente, consintiendo cada uno a uno de ellos, y no solamente tuvieron problemas ellos dos como padres, sino sus hijos también llegaron a ser enemigos el uno del otro, y ustedes pueden leer en la Biblia la problemática que hubo realmente por el favoritismo. Dice allí en el versículo 27 y 28, crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque Esaú comía de su casa, o sea, cazaba para comer y le traía a su papá. Pero, dice el texto, más Rebeca amaba a Jacob, porque era un muchacho quieto y se la pasaba en casa ayudándole a mamá. Cada uno se beneficiaba de su propio hijo. Este hijo es como yo, sabe salir al campo, sabe matar, sabe traer casa, sabe traer carne a la casa. Pero el otro, este es hijo como yo. Le gusta la casa, le gusta lavar loza, le gusta barrer, le gusta planchar. Bueno, cada uno amó al suyo. Y es interesante, hermanos, que ustedes leen el texto y van a ver el conflicto que hubo entre los dos. El conflicto que hubo entre los dos. Y en el capítulo 37, versículos 3 y 4, vemos también otro ejemplo, y este ejemplo tiene que ver básicamente con Israel o Jacob. Después, Jacob fue amado por su madre, como consentido de su madre, y después él tuvo su propio consentido y fue José. Capítulo 37, versículos 3 y 4. El capítulo, hablamos del versículo 2. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la maldad y la fama de ellos. Escuche. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Recuerde que José es el hijo número 11 de Jacob, pero el primero de Raquel, de la amada esposa de Jacob. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos de diversos colores. Y esta túnica representaba que realmente lo amaba por encima y que de alguna manera era el preferido para ponerlo como jefe de todos los demás. El número 11, el hijo número 11, gobernando a los otros 10. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían hablarle específicamente. En el caso de Isaac y Jacob, en el caso de Isaac con Jacob, con su hermano Esaú, Jacob y Esaú llegaron a hacerse trampa, llegaron a tener enemistad, llegaron a tener conflicto, a una amenaza de muerte. Y en el caso de José con sus hermanos fue lo mismo. Hubo envidias, como dice el texto, hubo aquí aborrecimiento. Hubo trato o maltrato porque no se podían hablar pacíficamente, solo por consentir a uno por encima de los demás. Y eso es un peligro que corren los hijos siendo discípulos nuestros. Si nosotros llegamos a tener favoritismo o a favorecer a uno por encima de los demás, no importa si es mujer o hombre, pero corremos riesgos. El otro es injusticia. En Efesios 6:4 dice, vosotros padres criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación con ellos, ¿cierto? Y no provoquéis a vuestros hijos a ira. Provocarlos a ira es una injusticia. Y uno provoca a los hijos a ira con muchas cosas, muchas cosas. Por lo general a los hijos les molesta la autoridad, a los hijos les molesta el mandamiento, a los hijos les molesta que realmente uno les ponga disciplina. De eso no se preocupen, hermanos, eso sucede en todos. Pero hay cosas que realmente son injustas, que Dios las manda y ordena que no las hagamos.
Aquellas cosas que provocan a ira a nuestros hijos, como hacerle imposiciones a ellos que ellos no son capaces de hacer. Darles funciones que ellos no tienen responsabilidad. Por ejemplo, hay hogares donde los hijos mayores terminan siendo el papá y la mamá de los hijos menores, y eso es mucha carga para ellos. O poner a los hijos a hacer aquello que los padres no lograron en su juventud y obligarlos a ser profesionales, a estudiar lo que los padres no pudieron estudiar. Esto produce ira en los hijos. Ponerles cargas que no deben llevar o hacerles pasar vergüenzas públicas, todo esto provoca ira en los hijos. Y Dios dice, no lo hagan, no lo hagan, porque son los riesgos que nosotros corremos por ser maestros y los riesgos que ellos corren por ser discípulos. Y también en Colosenses 3:21 hay otra, dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tiene que ver con las injusticias, pero tiene que ver con demandas imposibles de alguna manera. No provoquéis a ir a vuestros hijos y no los exasperéis para que ellos no se desalienten. Tanto las demandas imposibles como las injusticias hacen el mismo efecto. Y los resultados, dice la Biblia, hay exasperación, hay frustración, hay desesperación. Uno los exaspera, los frustra y los desespera. Por eso muchos hijos han tomado decisiones, algunas completamente dolorosas, como el suicidio. Otros se han ido de casa, otros han tomado el camino de las drogas. Pero también lo han hecho por rebelión. Algunos también lo han hecho por rebelión, no porque los padres sean injustos, sino porque ellos no quieren de alguna manera someterse a la autoridad de sus padres, no quieren obedecer, no quieren honrar, no quieren estar en casa. Y eso realmente se nos sale de las manos. Pero hay que tener cuidado que realmente no sea por el maltrato nuestro, disciplinas que realmente maltratan, disciplinas injustas, vergüenzas y muchas otras cosas. Los hijos son herencia de Dios para nosotros. Los hijos son el respeto para nosotros. Los hijos realmente son nuestros discípulos. Dios los ha puesto en nuestras manos y los ha puesto como algo muy, muy valioso. Y un día tenemos que darle cuentas a Dios de todo lo que nos dio para administrar, y entre ellos nuestros hijos como el don más preciado, humanamente hablando, que Dios nos ha dado. El carro puede costar 500 millones, pero un hijo vale más. La casa puede costar miles de millones, pero un hijo vale más. Tanto vale un hijo que Dios no tuvo en el cielo y en la tierra con qué pagar la vida de ese hijo, y le tocó dar la vida a él por nuestros hijos, como la dio por nosotros también. Por lo tanto, amados hermanos y amigos, valoremos lo que Dios valora y valorémoslo con el valor que Dios lo ha valorado. Por eso tenemos nosotros que mirar las Escrituras y mirar nuestro hogar a la luz de la Biblia, para que realmente nosotros podamos un día también ser hallados siervos fieles en el uso de las Escrituras. Y un día Dios pueda decirnos, bien, buen siervo y fiel, aunque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y nosotros tenemos que procurar, como dice la Biblia, presentarnos delante de Dios como obreros que usaron bien la palabra de Dios, como padres que criaron bien, como esposos que amaron bien. Dios nos bendiga, Dios nos ayude para seguir obedeciendo y para poder hacer las cosas realmente como Dios quiere que las hagamos, como Dios Padre las hizo, las hace, como su Hijo Jesucristo las hizo y las hace, y como el Espíritu Santo está buscando que nosotros las hagamos, para la gloria de Dios Padre y la bendición de nuestras familias. Démosle gracias a Dios por el honor de ser enseñados por Él, por el honor de ser hijos de Él y por el honor de tener hijos y el poder criarlos como Él nos cría a nosotros. Aprendemos de Dios para enseñar a los que están bajo nuestro cuidado. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud te damos gracias, Padre, por ser nuestro Padre, por ser modelo para nosotros, ser ejemplo para nosotros y por tenernos como discípulos tuyos y no cansarse en enseñarnos. Padre, te damos gracias también por el honor de ser padres y tener hijos. Ayúdanos, Dios, a honrar a nuestros hijos como tú nos has honrado a nosotros. Ayúdanos, Dios, realmente a criarlos como tú nos crías a nosotros, y ayúdanos a valorarlos como tú nos has valorado a nosotros. Ruego misericordia, Dios, en el nombre de Jesús, que tú seas obrando para que nosotros podamos imitarte a ti, Padre, y también para que nosotros podamos imitar a Cristo como Hijo. Y oramos, Señor, para someternos a la dirección de tu Espíritu, el cual quiere llevarnos a ser padres como tú eres Padre y a llevarnos a ser hijos como Cristo es Hijo.
y de esta manera aprender realmente a hacer tu voluntad. Gracias por tener paciencia con nosotros y con nuestros hijos y tener amor por nosotros y por nuestros hijos, y gracias por amar nuestros hogares como los amas. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición. Y gracias por estar presencialmente tú con nosotros todo el tiempo, Dios, para nuestra ayuda, para nuestra bendición. Descansamos en ti. Y gracias a Dios por cuidar de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, Dios Dios bendiga a su hogar y toda su familia. Y hoy en especial a tus hijos. Bendiciones para todos.